Queridos amigos, Melusina ha aparecido estos últimos años y durante toda nuestra expedición en el Poitou, aquí mismo en Lusignan, pero también en el Parque Norte de Madrid, así como en Borgoña, particularmente en Avalon, una pequeña ciudad maravillosa y muy melusiniana. Pero este vídeo no es turístico, queridos amigos. Ahora os llevo a Melusien. Y en la aldea de Melusien hay un pequeño río que se llama Le Cousin. Y en él vais a ver algo fabuloso en relación con los cuentos de hadas. Pero los reales, no los infantiles. Es en este río que nos espera un personaje increíble. ¡Vamos allá! Aquí estamos en Melusien. Nuestros corazones laten con fuerza. Bueno, Robert, ¿cuáles son tus sensaciones? Ça fait du bien de revenir sur un lieu comme ça. Oui, tout à fait. Oh, precioso este entorno verde. Y fue aquí donde habíamos... Bueno, cuidado, porque yo no puedo seguir grabando en el mismo lugar. Camino sin salida, pero nosotros siempre estamos abiertos al encuentro con Melusina. Estoy seguro de que ya nos está escuchando. El río tiene un caudal increíble. Hay que decir que ha llovido. Ayer, hoy, Robert en plena faena. Y mañana daremos una conferencia y pasado mañana otra en el Priorato Saint-Jean-les-Bonhommes o Saint-Jean-les-Bonshommes. Ya veremos cómo pronuncian el nombre de ese priorato. Me imagino que mucha gente se preguntará, ¿quién es ese ser? Más allá del tópico hada, bruja, videojuegos, todo el mundo ha oído hablar de Melusina como hada, ¿verdad? Me imagino. Todo el mundo, todos los franceses. Pero realmente nadie sabe quién es Melusina. ¿Acaso es una Mater Lucina, la Mater Lucina de los galos, que presidía los partos y los protegía? ¿O es un súcubo, esto es, un demonio femenino? Voy a enseñar a Robert el lugar desde el cual había grabado aquel vídeo. Una mezcla de sensaciones increíbles, misterio, emoción. Es como si visitásemos a una vieja amiga, una amiga eterna, inmortal. Sortilegios del agua, uno de los 4 elementos. La aldea de Melusien sigue siendo encantadora. El entorno es magnífico. La amabilidad de los habitantes de Avalon es legendaria. Si bien no es una leyenda, bueno, Melusina tampoco. Es real. ¡Ah, qué emoción! Este lugar es increíble, magnético. Está más allá de la magia. También debo decir que la carretera estaba cerrada.
Así que tuvimos que dar una gran vuelta. Uy, todo está inundado, hay charcos por todas partes, por un pueblo llamado Magny. Pero volvamos a la aparición. Al día siguiente y en la casa de unos grandes amigos en la que nos hospedamos. Pero antes de seguir, tengo que hacer un mea culpa ya que me equivoqué de casa, por decirlo así. En esta casa de Avalon que acabáis de ver, no descubrí en mi móvil aquel perfil increíble, sino esta cara. En un remanso del río, también a unos centímetros de la superficie del mismo, y que os presento aquí mediante un collage la foto superior, siendo el original, reproducida abajo con dos filtros distintos. Pero ahora vayamos con el fotograma del perfil y una sorpresa a su derecha. Estoy en mi habitación y empiezo a mirar las fotos así como los vídeos. Observo la fuerza de las aguas grises y tumultuosas en uno de los vídeos y por inercia le doy a la pausa al azar. ¿Y qué veo? Abajo a la derecha, un rostro. Entonces hago en el acto una captura de pantalla y apunto los segundos y menos mal, ya que una vez en Madrid me costó volver a encontrar esa cara. Ahora quiero que disfrutéis de esta maravilla. Evidentemente, algo o alguien guió mi dedo índice aquel día para que coincidiera con ese fotograma. Y ahora, queridos amigos, miremos la secuencia de ese vídeo fotograma a fotograma. Entonces, he aquí una parte del vídeo. Veis a Robert, el puente. Vamos a rebobinar hasta más o menos esta parte. Y a partir de aquí vamos a avanzar fotograma a fotograma. Va a ocurrir por esta parte. Seguimos avanzando. Ya está. Entonces, mirad aquí. Es el momento en que, precisamente, mi voz se entrecorta porque, francamente, estoy emocionado cada vez que veo esta cara. Le damos al zoom. Y en el fotograma siguiente veréis cómo cambia la expresión de la cara. Ya está. ¿Veis cómo la expresión del rostro se vuelve más dura? Incluso diría temible. Aquí los ojos, las narices, la boca y desaparece en el fotograma siguiente. Entonces, vamos a volver a hacerlo, fotograma a fotograma. La aparición ocurre más o menos aquí. Vamos allá. Ahora, aquí está. Ampliamos de nuevo.
¿Veis este rostro curioso, muy singular, y otras caras justo al lado que parecen más bien infantiles? Ahora, mientras miráis este collage, entendéis perfectamente por qué no hubiera podido encontrar esas caras sin una ayuda sobrenatural. Suscribiros a nuestro canal, queridos amigos de Melusina. Ya sabéis que aquí nada de inteligencia artificial, sino sobrenatural o natural, ya que se volverá natural cuando la ciencia se decida a investigarla. Hasta pronto aquí mismo, en el otro mundo. Mortal, te estoy mirando.